puede que alguien en el futuro te diga, ay, qué hermosa piel tienes, te la envidio, ¿no? O la envidia me corroe. Si es honesto, no sé, ¿será honesto? Esta cosa de la envidia se dice cara a cara o se nos nota a través de nuestras acciones. Hoy vamos a platicar de la envidia en el siglo XXI y para ello, desde luego, estoy aquí con un par de expertos, especialistas y bueno, ya primero por las damas, saludo a la maestra Mari Carmen Guerra Arias del área de Humanidades. Hola, buenas tardes, qué gustazo. UP. Bienvenida, gracias por estar tardes. con nosotros. Y el doctor Enrique López de la Escuela de Pedagogía, también académico de la UP. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Ay, pues hablando de la envidia, caray, yo creo que si hiciéramos un sondeo y le preguntáramos a la gente si eres una persona envidiosa, generalmente nos dirían que no. Tal cual. O sea, sería Sí, raro claro. quien diga, sí, yo envidio, no sé, o a lo mejor a un artista dice, sí, pues sí envidio las caderas de Shakira o su cabello, pero ¿qué pasa en lo cotidiano? Si nos vamos hasta el lado más humano, más instintivo, ¿qué es la envidia? ¿Cómo partimos para entender este concepto? Bien, don Miguel de Cervantes Saavedra lo definía como de dos maneras, ¿no? Por un lado, la que llamamos la santa, noble y bien intencionada envidia, que le tendríamos que cambiar de nombre, porque si la definimos tal cual como el enojo que me da compararme con el otro y verme perdido o verme inferior al otro, obviamente no es una definición ni tan agradable, ni tan santa, ni tan noble, ni tan bien intencionada. Le tendríamos que cambiar de nombre. Una cosa es la admiración, que don Miguel de Cervantes Saavedra explica, como quiero imitar al otro, quiero ser como el otro, me gustan sus cualidades, me gusta su posición, me gusta lo que hace, etcétera, etcétera. Y la otra sí sería la envidia textual, que a la cual le vamos a dejar la definición, ¿verdad? Ajá, claro. Me comparo con el otro, me siento inferior porque no tengo lo que tiene o lo que yo considero como un éxito, y entonces me veo perdido, me siento deprimido y empiezo a sentir una molestia profunda. Y no solo en eso acaba la envidia, sino luego puedo atacar al otro, hacerlo menos o inmovilizarlo, ¿no? Es decir, hay varias maneras de interactuar con la envidia. La veo, la observo, me esponjo, me lo guardo para mí o acciono, ¿no? Claro. Doctor, en este sentido, ¿qué me puede decir sobre esta negación que hay sobre la envidia? ¿Por qué se niega? Una, porque de entrada los seres humanos tenemos una reacción afectiva, emocional básica, que es que ante lo agradable, lo placentero, lo buscamos. Eso es como una reacción natural. Ajá. Y ante lo desagradable o displacentero, nos alejamos de ello. Sí, esa sería como una situación básica del ser humano. Pero entonces ya empieza la complejidad en el ser humano. Y resulta que hay muchas cosas que no son displacenteras y desagradables, pero que están en nosotros mismos. Uh-huh. Y entonces de esas no podemos alejarnos, claro. No podemos huir de ellas, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué hacemos? Las negamos, las ocultamos, uh-huh. Y decimos que no. Entonces, por ejemplo, como bien iniciabas el programa tú, decir, oye, reconocer que soy envidioso, pues no, porque uh-huh. No es una virtud, no es algo bueno, agradable, placentero, uh-huh. Es algo desagradable. Por tanto, si a mí me dicen que soy egoísta o soy envidioso, etcétera, pues obviamente lo voy a negar o lo voy a ocultar o voy a decir que no es, o mínimamente lo voy a bajar de intensidad. Y entonces diré, no, como decíamos por ahí, es envidia de la buena. Ah, claro. ¿No? El típico, es envidia de la buena. A ver, espérame, pues es que no hay envidia de la buena. La buena sería, como bien decía la maestra, es la admiración, ¿no? Entonces, de entrada es eso, que nos cuesta trabajo reconocer en nosotros, que va por el lado también de la humildad. Uh-huh. Nos cuesta trabajo reconocer que no somos perfectos, que tenemos defectos y tratamos siempre de ocultarlos. No, y vamos complicando más el caso, porque a lo mejor entre amigas digo, ay, mira mi amiga, qué galanazo se trae, o qué casa, claro. O qué superpuesto, o qué cuerpazo tiene, no sé, 1000 cosas que podemos envidiar. Pero digamos que es tu amiga, no pasa nada.
Pero ¿qué tal si llega alguien que no me cae bien y encima siento envidia? Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos enfrentamos a otro sentimiento. ¿Cómo debemos manejarlo hacia el interior? Ajá. Yo creo que parte de la no aceptación, yo creo que para empezar de nosotros mismos. Uh-huh. La persona envidiosa o no se conoce y vive en un castillo de fábula, como yo quisiera hacer esto, más esto, más esto, más esto, pero no voltea a ver su realidad y no construye sobre su laboriosidad de cada día, ¿verdad? Uh-huh. O si se conoce, entonces se compara y entonces ve lo que le falta al otro. Digo, lo que a él le falta, a esta persona le falta comparado con el otro, ¿no? Es una especie de inmovilización, es como, Sí. como atorarte, ¿no? Uh-huh. Como yo no soy aquello que quisiera, como yo no logro aquello que me he planteado, luego entonces tú que lo tienes o te lo has planteado, me enoja muchísimo ver que lo has logrado, ¿no? Y entonces viene pues realmente una enfermedad emocional, ¿no? Una enfermedad interior que es, déjame atacarte para que, como si yo me comparara, voy a usar una comparación en estatura, ¿no? El chaparrito se compara con el alto, ¿no? Entonces, qué coraje me da que seas más alto, y entonces te voy a cortar los pies para que estemos al nivel, ¿no? En lugar de que yo use tacones para superar mi altura, si eso es lo que yo me propongo, no, hay que cortarle los pies al otro para que no destaque sobre mi propia estatura, ¿no? Y eso es una enfermedad absoluta de una incapacidad propia y de una no aceptación del otro. Claro. Sí. Sobre lo que comenta la maestra, eso me hace ver a mí que las personas con mucha envidia, envidiosas, viven en un, vamos a llamarlo así, un mundo imaginario. ¿No? ¿Por qué? Porque imaginan lo que podrían hacer teniendo lo que la otra persona tiene y que ellos no tienen. Pero por otro lado, están como en una especie de círculo vicioso en donde deseo, anhelo y busco lo que tú tienes porque creo que a mí me va a beneficiar, pero no encuentro, no tengo o no quiero trabajar, que ese es el punto. No quiero trabajar y esforzarme por tenerlo. Es decir, la envidia nos habla también a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo, no? Sí. Qué fuerte. Fui a una ceremonia de enero, no me acuerdo, estas ceremonias hermosas que hacen de cierre de año y el inicio de un nuevo ciclo. Y se hablaba mucho de la abundancia para 2018 y hubo una frase que me gustó mucho porque decían que hay para todos, que el universo tiene para todos. Uh-huh. Claro, viéndolo desde la perspectiva de este ritual, ¿no? Y decía, si nos diéramos cuenta que todos podemos y que todos tenemos la capacidad y que hay para todos, entonces no tendrías miedo. Entonces yo pienso, no solo no tendrías miedo, no tendrías envidia, ¿no? Sí. Así es. Yo nomás comentaría algo. Sí. En el universo hay para todos, pero no hay todo para todos. No, claro. Y cada quien tenemos que entenderlo. Por ejemplo, con el ejemplo que ponía la maestra, la persona bajita con la alta. Pues para ella, la bajita, en este caso concreto que le tocó vivir, va a ser bajita. Ajá, y claro. para ella no hay los 2.20 metros del modelo o del basquetbolista. Ajá. No hay. Pero ¿sí? habrá un modelo compacto. Claro, ese es el punto. Entonces, ¿qué sí puedo yo hacer? Y entonces hay que empezar de los cimientos. ¿Qué tengo? ¿A dónde puedo llegar? Ahorita que está de moda, ¿no? El mundial, ¿no? Y ve uno jugar a Cristiano Ronaldo, y uno dice, es que yo quiero. No, es que yo quiero ser como él. A ver, espérame tantito. Tienes 50 años, no haces ejercicio, etcétera. Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué puede ser? Bueno, lo puedes tener en estampita, ya es un consuelo. No, para ustedes, mujeres, ¿verdad? Sí. No, imagínense cuántas, bueno, perdónenme, caballeros, pero uno ve el mundial y dice, wow, yo quiero a este futbolista, quiero a la envidia me corroe. Sí. Voy a hacer una pausa comercial, pero vamos a platicar también. Bueno, ahorita estamos hablando casos hipotéticos de algo hacia el exterior, no si envidio algo fuera, pero puedo envidiar algo en casa, puede haber envidia, rivalidad entre las familias, entre las parejas, lo platicamos al regreso de la pausa si les parece. Las líneas en cabina 3122-1190, 3647-1883. Tengo este tratamiento de belleza completo para ti, que está hermoso y te va a encantar y te va a dejar una piel envidiable. Así que comunícate, en breve regresamos.
bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 35 minutos. Qué importante hablar de este tema, la envidia, y nos quedamos picados nos quedamos en una parte muy interesante, platicando desde hace algunos minutos con la maestra Mari Carmen Guerra Arias y el doctor Enrique López, ambos académicos de la Universidad Panamericana, que bueno, esta tarde nos hacen favor de acompañarnos y de platicar al respecto, ¿no? Hablábamos, doctor Enrique, antes de la pausa de ¿qué pasa si, bueno, a lo mejor la envidia, este sentimiento despertó en mí y bueno, porque no soy un bicho raro, soy humano, ¿no? Para empezar. Y de repente siento algo de envidia, pero no del exterior, no de mis amigos, no de algo afuera, sino algo que está dentro de mi casa, algo de mi primer círculo social. ¿Qué pasa ahí? Todo se enmarca en ese ambiente familiar, en cómo obviamente las dos cabezas de familia, ¿sí? El papá y la mamá, hablando de una familia, vamos a llamarle común, ¿no? Entonces, ¿qué tanto están esas dos cabezas provocando o no un ambiente de bienestar, de salud, o por el contrario, de envidia? Y entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser cuando los padres le piden a uno de los hijos o a alguno de los hijos que sean como el mayor, por ejemplo, ¿no? Es que clásico. Debes de ser, claro, y empiezan a clasificar, ¿no? Es que debes de ser como tu hermano, debes de estudiar como tu hermana. Mira tu hermana cómo saca buenas calificaciones. A ver si es cierto, los hijos son como los dedos de la mano, son distintos y cada uno lleva su propio ritmo, ¿no? Entonces, algo muy importante es que para evitar esto, es que los papás de entrada jamás comparen a un hijo con otro, ni a un... Es más, yo soy de la idea de que no debemos comparar a nadie con nadie. Nadie, claro. Solo, la única comparación válida es la comparación que hacemos de nosotros mismos, ¿sí? En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo hacía las cosas? ¿Cómo las estoy haciendo hoy? ¿Y cómo puedo hacerlas? Y entonces eso me permite centrarme en mi propio esfuerzo, etcétera. Pero por otro lado también, me parece que sí es muy importante lo que comentaban, que es lo contrario a la envidia, que sería la admiración. Y entonces ahí sí, oye, trabajar en el tema de cuáles son las virtudes que trabajamos en casa, cómo vamos apoyando a nuestros hijos para que vayan siendo cada día más virtuosos y que entonces sí puedan admirar, ¿sí? Al tío o al personaje social o político. Bueno, político estaría un poco complicado en este momento, ¿verdad? Pero bueno, al personaje religioso, espiritual o al hermano mayor, pero en esa parte, ¿no? De, mira, admira, pero entonces ve qué tienes tú para trabajarlo. Y entonces, oye, tu hermano es muy bueno en el ajedrez o en el deporte. No necesariamente tú tendrás que ser así. ¿En qué otras cosas tú podrás llegar a ser igual o mejor de bueno? Claro, aquí cambia la perspectiva para muchos papás, es decir, por lo que entiendo, la envidia puede ser inducida también a través de esta serie de comentarios, ¿no? Claro. Traía, maestra, una lista que me pareció genial, que me gustaría que compartiera con nosotros. Sí, yo creo que hablando de las envidias del siglo XXI, que yo creo que no son exclusivas del siglo XXI, nada más van teniendo matices contemporáneos, pero mira, el adulto suele envidiar al niño porque el niño está despreocupado de deberes, está despreocupado de pagos de todo tipo, está despreocupado de sufrimientos. El niño, su tarea es gozar la vida, ¿no? Pero también el niño tiene envidia del adulto, ¿no? Yo quisiera ser tan grande como mi papá, quisiera manejar, quisiera ir, quisiera venir, quisiera tener dinero en la bolsa. Los hombres envidian a las mujeres por aquello que les hace falta o que se comparan. Las mujeres envidian a los hombres y también tenemos ahí ese problema del machismo, feminismo malentendido. Es radical. Los desposeídos envidian a los opulentos, ¿no? Es que yo si tuviera lo que el otro tiene, pero los opulentos envidian a los desposeídos, tan despreocupados que van por la vida sin cuidar de sus bienes y que los asalten, ¿verdad? Nada que les preocupe. Los alumnos regulares
admiran a los alumnos muy dotados, ¿verdad? Yo quisiera ser tan aplicado, sacar los 10 que saca el otro. Los atletas ganadores admiran a los los atletas que no ganan, a los que sí ganan, ¿verdad? A los triunfadores. Los enfermos, pues por supuesto envidian a los sanos. Los que no están tan agraciados envidian a los que tienen mucha belleza, o al menos así parece, ¿no? Los intelectuales, en el área intelectual, los incultos, envidian a los cultos. Así, es una cosa complicada, ¿no? Los hijos no favoritos a los favoritos, los ilegítimos a los legítimos, los que no reciben honra a los que son muy reconocidos, los subordinados a los jefes, los anónimos a los célebres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Es como una gama de envidias en las que podríamos caer. Y bueno, habría que preguntarnos cuál es la mía, ¿no? ¿Cuál es la mía? Yo envidio a mi gato, que lo veo dormido ahí todo el día, digo, ahí peinándose. Esperando a que le pongan la comida en el plato. Sí, exigiendo. Dice por acá, terminación 1969. Hola, buenas tardes. Excelente programa. Yo pienso que todos en algún momento sentimos envidia. Lo importante es saber canalizarla para que esto nos impulse a actuar y mejorar. Mi nombre es Jocelyn Mancilla y participo. Ya estás participando, Jocelyn, muchas gracias por tu comentario. Efectivamente, ¿no? Lo que decía, doctor, la admiración, no la envidia. Ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de virtud o de vicio o de cosa positiva y negativa. Y entonces, en el ser humano hay emociones positivas y negativas. Tampoco podemos negar las negativas, ¿no? Porque las negativas de alguna manera nos han salvado la vida en el sentido del desarrollo de la humanidad. Claro. Sin el miedo no estaríamos aquí, claro, ¿no? Ya nos hubiéramos caído al abismo. Claro, ya nos hubiéramos caído al abismo. Pero por otro lado, a veces nos mantenemos mucho en esas emociones negativas, dentro de las que podemos ubicar la envidia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que eduquemos, formemos y vayamos creciendo en esta parte de emociones positivas, ¿no? En donde podemos ubicar una serie de virtudes. Y entonces yo siempre les digo, a ver, es básico, hay 4 virtudes, ¿no? Las cardinales que nos pueden ayudar muchísimo para por ejemplo, en este caso, para evitar la envidia. Entonces, ¿cuáles son las virtudes cardinales? Muy fácil. Justicia, templanza, fortaleza y prudencia. No las voy a anotar, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, ¿por qué se llaman cardinales? Porque nos dan una guía clara hacia dónde irnos. Izquierda, derecha, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Entonces, por ejemplo, nombrando 2, fortaleza y templanza. Y entonces, ¿cómo nos pueden ayudar para evitar o para, vamos a decirlo, controlar la envidia? Y que en lugar de que vaya esa envidia creciendo y que luego se desborde y podamos llegar hasta la agresión física, en caso extremo, ¿cómo lograr para que en lugar de que vaya así, se pueda ir convirtiendo tal vez en, como decíamos, en, ahí se me fue la palabra, en admiración, en admiración. Claro. Y entonces, por ejemplo, podríamos hablar de fortaleza y templanza. Entonces, ¿cómo trabajo yo, siguiendo el tema de la familia? ¿Cómo yo, padre de familia, trabajo la fortaleza con mis hijos? ¿Qué es la fortaleza? Pues, en resumidas cuentas, es la capacidad que tengo yo y el esfuerzo que tengo yo para iniciar algo y seguir en él trabajando, ¿sí? Iniciar y continuar trabajando en algo, a pesar de los obstáculos, muy importante, a los que me puedo enfrentar. ¿Cómo lo hago yo con mis hijos, con mi familia, conmigo mismo, ¿no? Claro. Y entonces, eso me va a permitir que tener mis propios objetivos, reconocerme, autoevaluarme, autoconocerme, ¿sí? Y poder decir, bueno, ¿hacia dónde debo de llegar? Y entonces centro mi desarrollo en mi propio proceso y no estoy viendo cómo está el otro y cómo le meto el pie. Claro. Acá, perdón, ¿sí? Menciona Norma Silva, que no nos dice la edad de sus hijos, pero nos comenta, yo cometí el error de comparar a mis hijos. Ya una vez que empezaste a hacer esto, ¿cómo haces una acción a lo mejor correctiva? ¿Cómo cambiar esa visión si pues, ya lo hizo anteriormente? Como cuando te metes a una calle con el carro y te das cuenta que es calle cerrada. O sea, ¿qué tienes que hacer? Frenas, metes reversa, echas para atrás y arrancas para otro lado. ¿Qué implica eso? Implica a veces pedir perdón.
Así es. Pedir disculpas ¿a quién? Al hijo al que le he fallado, al que he comparado. Porque cuando yo comparo a un hijo, estoy mandando un doble mensaje. Por un lado, lo que le estoy diciendo es, el importante, el que vale la pena, es ese con el que te comparo, con el que debes de llegar. Qué fuerte. Y entonces le estoy mandando un mensaje de decir, no me interesas tú. Me interesa que llegues a ser él. Y entonces se vale decir, oye, me equivoqué. Oye, perdón, no es así. Disculpa, vamos a empezar de nuevo, ¿te parece bien? Qué importante esto que nos está diciendo, doctor, y sobre todo, bueno, hay que dar el carro en reversa, si bien uno se lleve el bote de basura, lo que esté atrás. Sí. Pero hay que salir de ahí. Voy a hacer una pausa comercial y regresamos para platicar del tema. Ok, envidia a temprana edad, ¿qué tal si, bueno, más allá de lo emocional, del hermano, del primo, del vecino, pero ¿qué crees? Todos mis compañeritos en la escuela tienen iPhone y yo tengo un Android. Siento envidia. ¿Cómo lo arreglamos con los niños? ¿Les parece si lo platicamos al regreso de la pausa? Claro. Hacemos una pausa, regresamos. Y bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 50 minutos. Ya estamos casi cerrando el programa de esta tarde, muy rico, porque estamos echando un vistazo a nosotros mismos y analizando algunas cuestiones humanas que, bueno, ya en el día a día se combinan con otras personalidades y a veces el resultado es el desear lo que el otro tiene, ¿no? Y a lo mejor el confrontarme con mis inseguridades, con mis miedos y con este deseo de tener a lo mejor esa vida que me parece tan perfecta del otro que a lo mejor ni es tan perfecta, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Muchas veces lo que anhelamos del otro tampoco es que sea lo mejor para uno, ¿no? A veces, y pasa hoy en día, ahorita me cayó en cuenta, muchos muchachos que hoy en día anhelan y buscan y envidian el tema de ser narcotraficante. Claro. Por ejemplo, ¿no? Dices, oye, no, espérate. Qué fuerte, ¿no? Sí, mejor idealiza otra cosa, busca otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque les retribuye al momento muchas cosas económicas y de placer. Pero esto tiene que ver con algo que me mencionaba, doctor, en el corte que no comentamos al aire, pero ¿qué tal si yo crecí en una familia que quiso enfocarme y llevarme a lo positivo y decir, tú te mereces todo es para ti, tú eres una gran persona que siempre va a tener todo, pero en ese vas a tener todo, no entendí cómo, o sea, yo solo entendí que todo era para mí, pero no entendí qué tenía que hacer. O si tenía que hacer algo. No, yo entendí que ya todo venía como de paquete, ¿no? Sí. Por eso decimos que la envidia es inmovilizadora, ¿no? Es como yo quiero tenerlo todo, pero me cruzo de brazos y que me caiga, ¿no? Entonces tenemos la contraparte, ¿no? Para poder trabajar la envidia hay que trabajar las virtudes y en una de ellas, pues la laboriosidad, ¿no? Nosotros hemos de enseñar a los niños la realidad de la vida, ¿no? Para tener éxito hay que trabajarle, para tener un para tener un logro hay que tener primeramente plantearnos el ideal y luego todo el proceso que se sigue para lograrlo, ¿no? Para lograrlo. Justo el ejemplo que daba del narcotraficante, ¿no? Se ve la falsa imagen del narcotraficante exitoso que le dirige la plana a los políticos, que le dirige la vida a la comunidad, se ve como un castillo ideal, ¿verdad? Sin embargo, cuando pasan eso, no pasan toda la imagen de las persecuciones, del miedo del narcotraficante a simplemente que lo vean, ¿no? Ya no lo pueden ver, los horrores que pasa la familia, todas las tragedias, ¿no? Que hay detrás de un tema como ese. Y entonces el enfoque debería ser sobre quién eres, cuáles son tus cualidades y cuáles son tus áreas de oportunidad. Independientemente de que otros tengan otras cualidades maravillosas, pero que también tengan otras áreas de oportunidad. Y sobre una concepción realista de nuestras áreas de oportunidad y nuestras grandes cualidades, pues entonces pasamos a lo que llamaríamos la envidia creativa, ¿no? Pasamos de esa que llamamos la mala envidia de
de querer inmovilizar al otro, de quererlo destruir, esa enfermedad psicológica de envidia, pasamos a, bueno, que sea mi motivante para poder crecer. Y no precisamente las cualidades que el otro tiene para su persona, sino que me ayude a ver que también yo tengo cualidades. Entonces descubrí cuáles son las mías para mi situación y mi persona, ¿no? Y entonces empezarlas a desarrollar, porque todo mundo tenemos cualidades en potencia, pero hay un trabajo muy grande que hacer para desarrollarlas, ¿verdad? Todos podríamos ser o el pintor, o el deportista, o el académico, o el locutor, etcétera, etcétera. Simplemente hay que entrar en un proceso de crecimiento y desarrollo, no se dan en automático. Claro. Ahora, les decía antes de la pausa, esto lo he escuchado mucho de niños que ya sufren porque no tienen el celular de moda, el nuevo, tienen uno que a lo mejor no es ni siquiera viejito, pero no es el nuevo. Ujú. Y se sienten frustrados. Y esto me ha llamado la atención porque estamos hablando de chicos de 10, 11 años, 12, que ven en la escuela cómo sus compañeros tienen el último iPhone, pero ellos no lo tienen. ¿Cómo manejas esta situación que, bueno, lleva un poquito de frustración y un poquito de, pues sí, envidia, pero ¿cómo lo manejas con tus hijos? Sí, tú bien lo decías hace un rato. Queremos darles todo a los hijos, pero no les hacemos ver, como bien lo decía la maestra, que para lograr las cosas hay que trabajar. No les mostramos la laboriosidad, no los educamos en esa virtud. Y entonces, hace un rato hablábamos de la fortaleza, que nos ayuda a evitar la envidia, poniéndonos a trabajar en lo que debemos de trabajar, en nuestras competencias, en nuestras capacidades para alcanzar lo que yo puedo alcanzar. Pero por otro lado también está otra virtud muy importante, ¿sí?, que es la templanza. ¿Qué es la templanza? Yo les digo que la templanza es nuestra virtud del freno. Y entonces hay que hacer entender a nuestros hijos y a nosotros mismos que no podemos tener todo, que no podemos comer todo, que no podemos gritar a todo momento, que hay reglas sociales, que hay cosas por las que hay que trabajar, pero también hay cosas que no podemos tener en todo momento. Y hay cosas que no podemos tener dependiendo de nuestra edad. Por ejemplo, un niño de 9, 10 años con un iPhone, no sé en qué número vaya en este momento, ¿no? Pero ya dije marca, no, ¿verdad? está bien. Pero Hasta el número X, Dios mío, o sea, Sí. no, o sea, hay que también mostrarles a nuestros hijos el tema de la templanza, de saber decir no cuando debo decir no, ¿sí? Claro. De esforzarme para contenerme ahora, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque justo en esta época que estamos tan expuestos a la mercadotecnia, sobre todo la mercadotecnia 3.0, ¿no? Que es ya más vivencial, que te da más tu potencial, ¿no? Porque a lo mejor la primera, el marketing 3.1 era, te creó una necesidad, ¿no? En el 2 te creó una personalidad, pero ahora es lo vivo, lo siento con mis tenis, no sé qué, bueno, transformo el mundo. Y entonces es como sacar a los chicos de eso, es como decir, hey, acá estamos, estos son los valores, ¿no? Claro, el mundo real es este. Es este. ¿Con qué cerramos, maestra Mari Carmen, el tema? Porque tenemos unos refranes buenísimos. Sí, claro. Mira, una frase maravillosa, ¿no? Esta es de Josh Billings. El amor mira a través de un telescopio, mientras que la envidia lo hace a través de un microscopio, ¿no? ¿Cuál es el instrumento que muy quieres bien. usar, no? Muy Claro. bien. El amor te lleva a mundos insondables, mundos que ni siquiera se te hubieran ocurrido, te hace crecer, y la envidia te achica, te hace microscópico. Sí. Qué buen ejemplo maestra Mari Carmen. ¿Alguna otra frase que quiera compartir? Sí, yo creo que los refranes de sabiduría popular tienen un montonal, ¿no? Mira, por ejemplo, buena bolsa, envidiosos y ladrones la hacen peligrosa. Celos y envidia quitan al hombre la vida. Como al hierro la herrumbre, la envidia al hombre consume. Etcétera, bonito. etcétera, ¿verdad? No, pues yo creo que nos quedamos con muchas reflexiones y muy interesantes. Por acá me está llegando un mensaje que dice, buenas tardes, ¿en qué les afecta a los hijos cuando el papá le compra carro? A mi hija le acaba de comprar un teléfono de 20,000, pero ya mis hijos son grandes, tienen 29 años. ¿En qué les afecta?
Muy breve, doctor, porque ya casi nos despedimos. Yo creo que el tema es qué tanto ellos han trabajado como hijos para tener eso. Si ellos mínimamente se han esforzado en sus estudios, si mínimamente han trabajado en familia y yo tengo las posibilidades económicas para hacerlo, me parece. Pero no simplemente dar por dar, sino que previamente se haya dado un esfuerzo humano, es decir, se haya puesto en práctica una fortaleza en la familia de trabajar para poder tener ese premio. Muchas gracias a ambos. Me quedan algunos segundos. ¿Hay algún teléfono, alguna red social en donde la gente los pueda contactar? En la universidad, nomás que no me es el teléfono, la Universidad Panamericana. Bueno, les debo el dato aquí. Sí, el mail de un servidor es enlopez o Enrique, más fácil, enrique.lopez@up.edu.mx, ¿no? Muy doctora? bien. Pues, El mío, mguerra@up.edu.mx. pues un placer haberlos tenido con nosotros, lo disfrutamos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias a ti, un placer. Ya nos vamos a iniciar nuestro fin de semana, nuestro descanso. Desde luego viene una jornada, nuestro descanso. Yo voy a trabajar todo el domingo en las elecciones. Envídienme. Me voy. Ganadoras, Luz Elena Dueñas y Marta Eugenia Cárdenas. Yo soy Angelina Becerra. Que tengas muy buenas tardes.